Vamos a iniciar ya unas palabras de oración y empezamos con, ahí está, ya se conectó Adrián. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, pastor. ¿Qué tal? Vamos a orar para empezar. Oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar una vez más en esta clase, estudiando tu palabra, específicamente sobre la doctrina de Dios, cómo es que la Biblia nos enseña acerca de Dios, su revelación. Eh, Ayúdanos, Padre, en este día, porque en nuestras capacidades no podríamos entender, mucho menos interpretar para poder hacer tu voluntad. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando desde el principio hasta el fin y ayúdanos, Señor, en este tiempo, porque lo que buscamos es conocerte para hacer esa voluntad que tú tienes para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para las familias que vienen a la iglesia y la forma como tú estableces tu reino en esta tierra. Te damos gracias, pedimos tu bendición desde el principio hasta el fin, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, bueno, la semana pasada avanzamos algunos temas um, y, bueno, como siempre, algunas recomendaciones quisiera dar en cada clase es importante, no por el hecho de que de repente estemos, eh, bueno, me refiero al tema de la presencialidad y lo virtual, ¿no? Todo lo virtual es bueno, ayuda, el presencial es mucho mejor, pero esta forma en el Zoom que estamos haciendo es casi, bueno, no estamos exactamente todos en el mismo sitio, pero si estamos conectados y participamos, como que lo hacemos en una especie presencial, pues cada uno está en su sitio y sobre todo la idea es comunicarnos, ¿no? Como habíamos aprendido el tema en el retiro bueno, no es retiro, ¿no? Es en el tiempo que tuvimos el intensivo, ¿no? Allá en Manchay, nos ayudó bastante el tema de entender cómo es el tema de la comunicación, ¿no? Entonces la comunicación es importante, ¿no? Y si nosotros podemos entender y cuando vamos aprendiendo la clase, hay detalles que no se comprenden, ¿no? Entonces preguntamos, eso por eso se llama interactuar, ¿no? Interactuamos, preguntamos para aclarar algunas cosas. Nadie ha venido nadie sabe todo, ¿no? Algunos habemos estudiado un poco más de tiempo, pero no sabemos todo, estamos en todo ese proceso. Y lo poco que sabemos vamos compartiendo, ¿no? Y vamos enriqueciendo la clase. La idea es que podamos comprender esa voluntad del Señor a través de la Biblia y lo desarrollamos a través de temas y cursos. Y uno de los cursos que ahora nos toca es la doctrina de Dios, que es básico, es una de las doctrinas básicas. Como hemos visto en el sílabus, vamos a encontrarnos con que la doctrina de Dios, o sea, si ustedes me dicen cuál es lo más importante en el curso de doctrina de Dios, es entender la Trinidad, entenderla y poderla explicar. Y aún así sigue siendo un misterio el tema de cómo es posible, ¿no? Y esperemos que podamos tratar y vamos a profundizar un poquito más en ese tema de la Trinidad, cómo interactúa, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, una vez que pasemos este tema de la Trinidad, vamos a especializarnos, va a haber otros cursos, uno de ellos es Cristología, que tiene que ver sobre el Hijo, y el otro, Neumatología, que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? En sí, la doctrina como del Padre, no hay por qué en este curso de doctrina de Dios lo vamos a abordar con más claridad. Entonces, para poder distinguir la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cada uno cumple un rol, ¿no? ¿Cómo explicar que es un solo Dios, pero en tres personas? Entonces, algunos han dicho que Dios en tres personas, entonces son tres especies de Dios o tres manifestaciones. Entonces empiezan los errores. Esos errores son herejías. En ese sentido, no podemos equivocarnos en decir algo por tratar de explicar lógicamente, porque nosotros vamos a buscar la lógica. Y muchos de los herejes son gente de bien, digámoslo así, que han tratado de explicar razonablemente y han caído en herejía. El problema de la herejía es que si alguien dice algo, eh,
alguien dice algo en contra de lo que las escrituras, es una herejía. Entonces hay que condenarla porque no se puede enseñar eso. Entonces, ¿qué pasa? Debido a esa mala explicación, entonces la iglesia cristiana ha tenido que preocuparse en ser más claros en sus pronunciamientos sobre doctrina. Y una de las que es vital es la doctrina de la Trinidad. Entonces hoy día vamos a abordar eso, pero antes tenemos que terminar lo que es los atributos de Dios. Habíamos visto los atributos incomunicables, algunos comunicables. Ahora vamos a terminar rápidamente esa parte para pasar a este aspecto de la Trinidad y explicar un poco más en profundidad. De repente vamos a tomar 2 clases sobre Trinidad. Va a haber un examen, perdón, va a haber una tarea, y la tarea tiene que ver con leer, no solamente entregarme un reporte, sino explicarlo, ¿no? En su forma, en sus palabras, explicar el tema de la Trinidad, ¿no? Todo lo que puedan. Entonces, la idea es que tienen que escribir, y cada uno en la clase que vamos a ir avanzando a la próxima, ustedes ya van a venir con conocimiento, porque necesitamos leer bastante sobre eso, ¿no? Y abordaremos también algunas, tal vez en la próxima clase, un poco el tema de las herejías. Ahora, ¿por qué es importante entender una herejía? ¿No? Alguien dirá, no, es que yo debo conocer más la doctrina. Sí, es verdad, pero hasta que no aparezca algo medio extraño que trate de explicar, no vamos a poder comprender con exactitud lo que las escrituras dicen. Entonces, la idea de entender la herejía nos ayuda a ver dónde está el error, ¿no? Entonces, compararlo con lo que la Biblia dice, ¿no? Porque es bien, ahora vamos a ver que pareciera que tiene razón, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Nestorio habló es un hereje, fue declarado hereje, porque él dijo, sí, reconoció las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Hombre y Dios, las reconoció. Y uno, sí, entonces está bien. El problema es de que él dice que en algunos momentos es hombre y en algunos momentos es Dios. Dios. Entonces uno dice, bueno, sí, ¿no? En algunos momentos lloraba, otras veces él lo adoraban, entonces Dios, algunas veces así, algunas veces. Entonces uno dice, sí, pero cuando vamos a las escrituras, contradice. O sea, Cristo era 100% hombre, 100% Dios, siempre, en todo momento. No era que por momentos era hombre y por momentos era Dios. Ahora, que se manifestara a través de las escrituras, los relatos bíblicos, la naturaleza de una de las dos naturalezas, eso no quiere decir, entonces, ¿cómo fue el pronunciamiento? Según Nestorio, que las naturalezas se mezclaban, ¿no? Se mezclaban. Y uno dice, bueno, sí, pues, ¿no? Lógicamente para poder explicar, pero esa es una herejía, no se mezclan, es 100% hombre, 100% Dios, tampoco se separan, me dejo entender. Entonces, esas tensiones cristológicas, por poner un ejemplo, hace que la iglesia tiene que definir doctrina. Entonces, cuando nosotros vamos a poder entender a otras personas que piensan diferente, tenemos que ver cuáles son, en qué cosas creen las doctrinas fundamentales de la fe. Y las doctrinas fundamentales de la fe son 9 y son cosas que, escúchenme por favor, la iglesia local debe enseñar, ¿no? Entre ellas lo básico, el tema de la Trinidad. No es necesario para alguien, un miembro de la iglesia, explicar qué es la Trinidad. Para eso vienen los estudiantes al seminario, aprenden para enseñar en la congregación, a explicarlo de la forma más fácil, ¿no? Entonces, en la iglesia sabemos que Dios es Dios en 3 personas, ¿no? Dios en 3 personas. Ese es el enunciado también en los himnos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el himno, Dios en 3 personas, bendita Trinidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo se relaciona? A veces un miembro de la iglesia no lo va a poder explicar bien, pero sí tienen que tener el concepto, ¿no? Y más aún, para eso vienen a estudiar. Entonces, entre las doctrinas principales es entender esto. El que no entiende el tema de la Trinidad y que hay un Dios trino, ¿no? Va a incurrir en una interpretación donde niega la Trinidad. Ahora vamos a ver, han aparecido para explicar, ¿no? A Dios en 3 personas.
¿ya? Entonces, hoy día más o menos les voy diciendo qué es lo que vamos a ver, pero queremos terminar también la parte de los atributos de Dios, ¿ya? Entonces, la clase pasada hemos podido ver algunas, hoy día continuamos y de eso estaba pensando dejar tarea, pero quiero centrarme un poquito más en el tema de la Trinidad. Los atributos, ahí los tienen que leer, vamos a ver algunos, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta este momento, hasta todo lo que es atributos? ¿Habrá alguna pregunta? ¿Lo han leído? ¿Se han informado? ¿O avanzamos de una vez y ahí vamos preguntando? Está bien, pastor, los atributos están bien, lo hemos entendido. Ya, muy bien, Incomunicables y comunicables. así es. Ya, habíamos observado también el tema de la existencia de Dios. El hecho de que ya estamos estudiando, para nosotros no hay problema con respecto a la existencia de Dios. Tratar de demostrar la existencia de Dios, como hemos dicho, la Biblia da por sentado que Dios existe, no es su tema, ¿no? Aunque de alguna u otra forma, pues uno tiene que tener un entendimiento, ¿no? Entonces habíamos visto, eh, acá voy a abrir las diapositivas. Entonces, recordemos que lo primero en los atributos de Dios es que por causa de nuestra limitación, ese es el punto, ¿no? Nuestra limitación para entender, nuestra capacidad intelectual no da para poder entender las cosas de Dios. Entonces, no podemos pretender conocer la totalidad del carácter de Dios, ¿sí? Por medio de un estudio de atributos, ¿no? La Biblia es la única fuente que nos va a revelar para conocerle y profundizar, solo en la verdad suficiente. Por eso que en la Biblia decimos que la Biblia es suficiente. No necesitamos conocer más de Dios, ¿no? Todo lo que la Biblia dice, ahí va, ¿no? Y el punto es, algunos dirán, yo quiero conocer al Señor, sí, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres conocer del Señor? Entonces algunos empiezan a buscar un poco más y entran en el misticismo. El misticismo no es que sea malo el misticismo, pero el misticismo que va más allá de las escrituras es peligroso, ¿no? Entonces, ¿alguien puede decir algo más de lo que las escrituras dicen? Sería mi pregunta para ustedes el día de hoy. ¿Uno puede profundizar algo, descubrir algo más de lo que las escrituras nos revela? ¿Es posible? No, pastor, No. no, ¿Qué dice porque Adrián? estaríamos cayendo pues en algo ilógico, ¿no? Nos Ya, extraviamos, se extravía el hombre, se extravía. ya, No pasó muy bien. porque Adrián, sería, sería palabra de hombre, ¿no? Entonces la palabra de Dios es la revelación del mismo Dios. pero, Si uno dice pero a más, veces el ser humano siempre quiere buscar un poco más de Dios, ¿no? Y está bien, pero hay a veces como que quiero saber algo más. El punto es que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué quieres saber más? O sea, ¿qué quieres con un nuevo conocimiento? ¿Qué quisieras hacer? Son preguntas que uno nos tenemos que hacer. Sol, ¿tú qué piensas al respecto? Yo pienso, pastor, que a veces, bueno, buscamos la forma de interpretar quizá Ya. las cosas que leemos en las escrituras y a veces algunas interpretaciones vienen, ¿no?, del Espíritu Santo y eso nos ayuda a ver más allá de lo que leemos, porque muchas veces esas cosas que están escritas y lo leemos en un minuto, tomó un montón de tiempo para que suceda y tratamos de buscarlo. Sí. Ujú. Ya. Muy bien. Sí, o sea, podemos leer toda la historia, no sé, por ejemplo, a mí una de las historias que me fascina es cuando, cuando Elías desafía a los profetas de Baal y se va al Monte Carmelo, ¿se acuerdan? A mí ese es una historia interesante, ¿no? Y él los desafía, o sea, empieza bueno, la intención de él es demostrar, porque Dios le ha dicho, anda y haz, ¿no? Y él va, pucha, o sea,
Yo sé que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero decir que era orgulloso, pero por lo menos, o sea, como que se iba con toda la base para poder desafiar, ¿no? Usted se entiende cuando es desafiar y para que los otros se den cuenta que están en un error y decir que hay un Dios verdadero. Ese era el propósito. Y los desafía, ¿no? Y él, desde el Monte Carmelo, bueno, conocen la historia, para que mande fuego, queme el sacrificio, pero en ese proceso, él desafía que su Dios de ustedes está durmiendo, se burla, ¿no? Porque no existe, pues. No existe esos dioses que ellos, Baal no existe, no existe. Eso está metido en la mente de las personas. Si tal vez ya no existe Baal y entendemos, pero existe en estos tiempos otro tipo de idolatría, ¿no? Que pone en segundo lugar y ponemos nuestra confianza, eso lo entendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo desafía y cómo es que basado en lo que Elías sabía, eh, todavía pone dificultad, ¿no? Echa agua en el altar y dice que ora y manda un fuego, viene un fuego del cielo que, como lenguas, dice que se pillaban el agua y cómo saldría el vapor, ¿no? Del agua y consumió se prendió el holocausto, el sacrificio que estaba presentando, ¿no? Y después de eso una matanza, ¿no? Es una matanza, es un holocausto de baalistas, ¿no? 430 profetas de Baal y los mata él, Pastor, pero pero la después pregunta de Elías no mató a los 400. Tendría que pasar, pues, ¿cuántos días para matar bueno, a los 400? el punto dice que los mató él con alguien, no lo sabemos, pero sí, ¿no? O sea, se le Claro. acusa a él es el Sí, prófugo claro, sí. de Jezabel, ¿no? De Acab, el prófugo de Acab por la muerte de él, es el responsable, él es el terrorista de ese tiempo, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Entonces, está perseguido y él entra en una depresión, corre, huye, bueno, conocen la historia. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que él podía experimentar lo que Dios le decía? ¿No? Entonces había que cumplir propósitos. La pregunta, y como hemos estado viendo, ¿cómo es posible que en las escrituras encontramos historias así y a veces nosotros decimos, pero Dios también puede hacer eso para demostrar algo? Entonces, vamos al Nuevo Testamento y Jesucristo vemos que no quiere demostrar esas cosas, ¿no? No sé si se dan cuenta, no quiere decir que es otro Dios, pero no, su preocupación no es demostrar eh, ese fuego del cielo, ¿no? Y matanza de los romanos, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se va perfilando la historia y entender en qué momento y cuáles momentos se dan, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ahora nosotros no invoquemos al Señor para quemar profetas de Baal en este tiempo, ¿no? Aunque hay gente que sí quiere matar, ¿no? Pero bueno, en este tiempo sabemos que no, ¿no? Pastor, Entonces, sí, para mí los tiempos han cambiado, digamos, pero la escena eh, mm, no se ha cambiado porque hoy en día, con el tiempo que ha transcurrido, la misma que Elías vivió, muchos de los siervos llamados lo vive, tal vez en su familia, tal vez en la sociedad, tal vez en el círculo donde radica, porque le cuento algo que en los años 90, en el Alto Guayaga, el comunismo dialéctico era bien fuerte y te repartían literatura para que tú puedas decir dónde está ese Dios y qué había que hacer. Aferrarse a la palabra y tomar el ejemplo que usted ha dicho, Elías y los 400 siervos de Baal. ujú, Entonces, para mí, los tiempos han cambiado, pero siempre en un momento vamos a de repente tomar la figura de cuál Elías, ¿no? Y hoy pues el razonamiento que hoy se ve, ¿no? Se hace la persona más, se hace reacio a su idea, ¿no? Que Dios donde está no lo veo y tantas cosas. sí. Entonces, Ah, en esa figura me parece que cada cristiano es cual Elías, ¿no? Para sí, agarrarse a su Dios, ¿no? muy bien. Y ahí el punto es entender cuál es el principio. Ujú. O sea, ¿cuál es el principio que encontramos en Elías, ¿no? Que era como siervo del Señor y cómo es
Porque en hebreo se dice, ¿no? Como Elías es un hombre sujeto a pasiones, ¿no? Oró y en el Nuevo Testamento dice, tengan esa fe. Entonces, justamente era algo, lo que decía este Sol también en antes, el tema de que la escritura dice algo, te cuenta una historia, pero nosotros no hemos experimentado eso. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar, porque decimos, bueno, yo quisiera experimentar, por eso le dije, a mí me llama la atención lo que hace Elías, ¿no? Me gustaría que cuando lo que quisieron hacer los discípulos, ¿no? Cuando los samaritanos los rechazaron. Entonces, Juan y Jacobo, los hijos del trueno, le dicen a Jesús, Jesús, oramos para que envíe fuego del cielo. Ellos querían quemarlos, ¿no? Cuando cuando alguien te rechaza así y tú estás con todas las pilas y sabes que es el Mesías y tienes todo, dices, bueno, vamos a hacer tipo Elías, orar para que envíe fuego del cielo. Pero Jesús le dice, no, no. Pero ellos querían quemar. Y tal vez nosotros también queremos experimentar y ver que se vean señales, ¿no? Señales del cielo para que sepan y nos crean que lo que estamos hablando es realidad. Tal vez queremos hacer eso, ¿no? Queremos experimentar. Entonces el tema de la experiencia, a la hora de interpretar, o sea, nosotros podemos interpretar que podemos pedir fuego del cielo y vemos que a los discípulos Jesús les dijo no. Entonces yo también quisiera experimentar el fuego del cielo para que la gente entienda, crea y se aparten y se conviertan. Es nuestro deseo de repente. Pero vemos que Jesús no era su idea, porque en el Evangelio de Juan dice que la gente ve señales y no piden señales. La gente pide señales. Y las señales, lo que debía indicar, según el Evangelio de Juan, es que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los siete milagros, las 7 señales que se manifiestan en Juan, apuntaban a que era el Cristo y para que crean que es Cristo el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre, o sea, se salven. Pero muchos no hicieron eso, ¿no? Entonces, el tema de la experiencia, claro, el tema de Elías, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y nosotros no experimentamos eso, pero nosotros quisiéramos experimentar. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos a experimentar la fe, pero ¿en qué sentido? Y ahí empieza a nuestra reflexión, ¿no? O sea, ¿cuál es el principio? El principio, en el caso de Elías, ¿será que nosotros estemos orando para que Dios envíe fuego del cielo? ¿O para experimentar la fe y orar como oraba Elías? En nuestros tiempos ya no hay esos baales, esas luchas, ¿no? Que había en el Antiguo Testamento. Ahora ha cambiado el contexto, ¿no? Y entonces esa experiencia de fe es el principio. O sea, cómo experimentamos con paciencia, cómo experimentamos a través, o sea, la experiencia de Elías, es interesante ejemplo, ¿no? Elías experimenta a Dios como, o sea, él ora, Dios le dice, él le revela, es un profeta, pues, ¿no? Ora y él le dice, ora para que haya sequía, ora para que vuelva, él ora y se cumple. Él le dice, anda y dile a mi pueblo que decidan entre Baal o yo. Y vas a hacer así, así, así. Entonces él va, pum, hace eso. Entonces, ¿nosotros estamos llamados a hacer eso en este tiempo? ¿O a qué estamos llamados? Entonces ahí viene el tema de los principios. ¿Cuál es el principio? El principio es la fe. El principio es la fe, ¿no? En hebreo lo explica con más claridad, ¿no? Orar, ¿no? Oren como Elías, ¿no? Entonces, justamente los atributos de Dios es lo que vamos a conocer de Dios, pero la interpretación puede fallar cuando es una interpretación humana. Por eso necesitamos nosotros leer y conocer algunos, por ejemplo, algunas herejías que se distinguen de la doctrina verdadera para poder centrarnos en la doctrina verdadera, que es lo que dice la Biblia. Entonces, conociendo los atributos de Dios, no voy a hacer nada conociéndolos como un concepto intelectual. Yo voy a conocer a Dios si eso que dice la Biblia lo empiezo a experimentar. Entonces, yo voy a conocer a Dios, que es un Dios soberano, cuando experimente un momento de prueba y dejo en sus manos que él resuelva. Y él va a decidir. Entonces, lo que le pasó a Job, ¿no? Lo que le pasó a Job. Job, ¿qué dijo? De a oídas sabía, y él era un hombre, un varón justo como él no había, dice. Se comportaba su conducta. No había como otro como él. Pero él experimentó,
que Dios le quite, permita que le quite y todo. Y al final él dice, de oídas conocía, más ahora mis ojos te han visto, o sea, has experimentado, ¿no? Ahora, ¿él tenía alguna revelación bíblica, algo? No, no la tenía, pues es el tiempo de los patriarcas. Nosotros, ¿qué tenemos en este tiempo? Las escrituras. Entonces, eso es importante, ¿no? Eh, a través de la Biblia es la fuente que el Señor nos revela para conocerle y profundizar solo en esa verdad. Por eso que la Biblia es suficiente, ¿no? Solo escritura. Uno de los 5 pilares de la reforma es solo escritura, solo la escritura, nada más, ¿no? Y es suficiente para poder conocer al Señor y ahí experimentarlo, obviamente, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar acá un ratito. Voy a ir a los atributos. Ya. Vamos a ver ahora el tema de los atributos, los comunicables. Acordémonos, también lo habíamos visto rápidamente. Son las cualidades que tienen cierta analogía con los seres humanos, ¿no? En los incomunicables, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Que los atributos incomunicables solamente le corresponden a Dios. Nosotros vemos, experimentamos eso, pero no podemos ser omniscientes, no podemos ser omnipotentes, ¿no? Eso habíamos dicho, pero las cualidades que sí tienen cierta analogía con los seres humanos son los atributos que Dios comparte con sus criaturas, la creación, con nosotros. Los hombres lo poseen en su naturaleza por ser creados a imagen de Dios. Por ejemplo, el amor. ¿Tenemos amor? Sí, de eso se trata, ¿no? Bondad, ¿no? Aunque sabemos que somos malos, pero podemos experimentar la bondad, ¿no? Cuando vemos la bondad de una mamá con sus hijos, los padres con sus hijos, ¿no? O un hijo con sus padres, justicia, etcétera, ¿no? Entonces, los atributos comunicables, habíamos visto el tema de la santidad de Dios, ¿no? Dios es santo, pero Él quiere que nosotros también seamos santos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos visto, tiene que ver con que quiere que mantengamos pureza, ¿no? Pureza y excelencia moral, aborreciendo el pecado y demandando pureza moral en las criaturas. Ese es el punto de ser santo, ¿no? Ser santo no quiere decir que es alguien que ya no peca, ¿no? Sabemos que estamos contaminados, hemos sido libertados de eso por la sangre de Jesucristo, por eso fue, pero siempre el Señor demanda pureza, excelencia moral y que nos mantengamos alejados del pecado, ¿no? O sea, que lleguemos a ese límite, ¿no? Y Dios está separado de todo pecado y mal, pureza absoluta, Él, ¿no? Y quiere que nosotros seamos como Él. Y por eso hay confesión de pecados y todo eso, ¿no? Ahora, habíamos visto el tema del término santo, qué cosa es ser santo, es kadosh en hebreo y agios en griego, y en el sentido lingüístico es cortar o separar, desprenderse, ¿no? O sea, somos seres humanos, pero nos desprendemos de eso y hay una diferencia, nos hacemos diferentes, cortar, separar, ¿no? Los textos bíblicos están ahí, ya lo habíamos visto. Y vamos a ver que en el tabernáculo, el Éxodo con 26:33 habla del lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Después también vemos en los textos en el Antiguo Testamento sobre el tema de la tierra santa. Después también habla del pueblo de Dios como un pueblo santo. No es un pueblo nada más, sino es un pueblo santo. Él espera que sea, o sea, le dice al pueblo, le dice Dios, el deseo de Dios es que sea una nación de sacerdotes, que puedan ser sacerdotes para el mundo y sean luz a las naciones. Cosas que fallan, cosas que fallan. Y en Cristo, ahora el sacerdocio en Levítico que vemos en el Antiguo Testamento cambia, porque el sumo sacerdote Jesucristo fue y murió una vez por todas, no más. Entonces, eso cambia. Y justamente uno de los puntos de la reforma es interesante, porque hasta 1500, o sea, hasta el siglo XVI, hubo una serie de cambios. O sea, la iglesia primitiva empezó con el tema de un sacerdocio que no lo comprendían. ¿Cuál es el cambio? Entonces las escrituras decían un sacerdocio universal, o sea, cada creyente es un sacerdote. Pero ¿qué hicieron? Empezó a cambiar y entró lo que es la iglesia católica. Ahora los sacerdotes solamente son al estilo
levítico. O sea, volver a lo mismo. El tema de los sacerdotes, ellos son los que pueden ministrar, ellos son los que pueden orar, ellos son los que pueden absorber de pecado. Eso, o sea, se degeneró hasta ahí. Uno de los puntos de la reforma es volver al sacerdocio que Jesús dijo. Cada creyente es un sacerdote. El pueblo debe ser un pueblo santo. Por eso que en 1 Pedro dice, somos Nación pueblo santa, adquirido, pueblo escogido. ¿no? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. O sea, adquirió por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas, ¿no? Entonces, y después, tierra, habla así, pueblo santo, después la iglesia es de los santos. Por eso, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él constituyó a algunos, ¿no? Empieza apóstoles, profetas, ¿no? Profetas, evangelistas y pastores y maestros, ¿no? Eh, y los constituye ¿para qué? Para capacitar, ¿no? A los santos, para la obra del ministerio, ¿no? Entonces, los santos, ahí está, pues, o sea, ¿quiénes son los santos? Es toda la iglesia. Y elige Dios a algunos, líderes en este caso, ¿no? Para capacitar, para que la obra del ministerio, ¿quién lo haga? Los sacerdotes, los pastores, nada más, no, lo hagan los hermanos en la iglesia, todos tenemos esa responsabilidad, son los santos, son los separados, el pueblo santo, es la iglesia. Entonces en Efesios con claridad dice que es la iglesia, ¿no? Y acá hay algunos textos, Tito 2.14, el versículo que le estaba diciendo, 1 Pedro 2, 9 al 10. El llamado de Dios para su pueblo, Israel, es ser santos, apartarse, cortarse, desprenderse del mal, Levítico, como lo estaba mencionando antes. El llamado de Dios, ¿no? Para su pueblo, la iglesia, ¿no? Ahí están los textos. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el medio para santificarnos? Juan 17:17. ¿Qué dice Juan 17:17? ¿Cuál es el medio para santificarnos? San Juan 17:17. ¿Cuál es el medio para santificarlos? sangre. A ver. Dice, santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿No? Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Entonces, el medio para santificar es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ese es el punto con respecto a ese atributo que es comunicable, que Dios espera que nosotros seamos santos, ¿no? Ahora, vamos a ver la justicia de Dios, ¿no? Estrechamente conectado con su santidad. La justicia tiene que ver con la santidad de Dios, ¿no? No podemos entenderlo, la justicia de Dios en términos de nuestra justicia, o lo que queremos anhelar. Normalmente nosotros la justicia la vemos desde un punto de vista un poco diferente. Vamos a ver el tema de la justicia, que es un tema del Nuevo Testamento, la justificación. La justificación viene de la palabra justicia, ¿no? Y el concepto bíblico de la palabra es sadig, ¿no? Cuyo significado es recto. Ser justo significa hacer lo correcto, ¿sí? Normalmente, cuando hablamos de justicia, vemos a alguien que va a emitir, eso tiene que ver con el juez, nosotros no somos jueces, pero la justicia como acción, como actitud, como institución, es hacer lo correcto. La justicia de Dios es hacer lo correcto. Y está definido por la ley de Dios, que es la expresión del carácter de Dios, y Él es coherente con su ley. Ahora, es interesante que esa justicia de Dios, la justicia de Dios dice, ¿no? En su palabra, que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces, para hacer justicia a Dios tiene que haber muerte. Dios es un Dios justo y nosotros tenemos que morir. En su justicia Él la ha establecido así. Pero Él mismo da esa justicia, pero Él mismo pone la solución. ¿Y cuál es la solución? Nos justifica. ¿Cómo nos justifica? O sea, no es que dice, ya, listo, ahora estoy buena gente y ya, a ti te dejo vivo, a ti no, a ti te dejo vivo. No, o sea, no es que lo deja así, sino que tiene que haber algo que ya empezó desde el Antiguo Testamento.
el tema de sin sangre no hay redención de pecados, Levítico. Ese es un principio, es un concepto que viene desde el inicio. Sin sangre no hay remisión de pecados. Y Dios no cambia. Algunos dicen, no, es que el del Antiguo Testamento cambió. No, no, no. Es que Dios demanda por el pecado sangre. Por eso que había toda una institución de sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué ya no hacemos sacrificios? Porque Cristo fue, Hebreos explica, fue el sacrificio perfecto. Él, sumo sacerdote, entró al lugar santísimo y ahí hizo, una vez y por todas. ¿Sí? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que presentar una vez al año. O sea, renovar cada año. Pero en Cristo la justicia de Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos justifica. Entonces, nos conviene, ¿no? Nos conviene porque no tenemos que dar nada. Y encima ni siquiera la fe de nosotros, sino que Él nos regenera, nos hace una nueva. Cuando hablamos de regeneración, lo vamos a explicar un poquito más con profundidad cuando toquemos la doctrina del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que regenera, es el que nos hace una nueva criatura, creado para otras cosas. Entonces, cambia nuestra naturaleza. ¿Quién la regeneró? Es el Espíritu Santo. Pero cuando hay esa regeneración, recién viene la fe. Y es una discusión teológica. No, primero tengo que tener fe para poder ser regenerado. Pero cuando observamos la Biblia y vemos desde ese punto de vista, la Biblia, ¿qué dice en Efesios 2.1? A ver, ¿qué dice Efesios 2.1? Este versículo tienen que tenerlo memorizado porque es clave. ¿Qué dice Efesios 2.1? A ver, ¿quién lo lee? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. Claro. Ya, ¿cuál era nuestra condición? Buenas Muerto, noches, muerto. Zuli. Buenas noches. ¿Alguien más entró? Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Muy bien. Buenas noches. Entonces, sí. Para terminar la idea, o sea, ya, nosotros adelante. disculpa, sí, nosotros estamos muertos y un muerto no se puede regenerar solo. No puede. Necesita que alguien lo reviva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿O hay algo que me puedan decir y yo les explico? O sea, estamos muertos. Así es. Eso explicamos en la clase anterior, ¿no, hermano Javier? Y siempre lo vuelvo a reiterar porque esto es importante. Si estamos muertos, no podemos hacer nada. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Estamos muertos. ¿Qué nos mató? Nuestros delitos y pecados. O sea, estamos muertos espiritualmente. Y dice que Cristo nos ha dado, o sea, el Señor nos ha dado vida juntamente con Cristo. O sea, la justicia de Dios se expresa a través de Cristo. Entonces, a través de Cristo, Él muere en la cruz y esa acción de Jesús nos justifica. Una vez que somos justificados, viene el Espíritu Santo y regenera a esa persona. Porque está muerto, lo regenera, le da vida, respira espiritualmente. Recién esa persona puede creer. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien puede creer si está muerto? No. ¿Qué dice Julio? ¿Qué dice Sol? ¿Qué dice Zulín? Adrián. ¿Alguien que está muerto puede creer? No, pastor, porque alguien que está muerto no piensa, no habla, no siente, no. Está muerto. Necesita vida y esa nueva vida es la regeneración. Y esa es obra de Dios, del Espíritu Santo, por gracia. Entonces la regeneración es primero. Y una vez que respiramos nueva criatura, ahora creo. Ahí te da Dios fe a la nueva criatura. Entonces nadie se salva por su propia fe, sino que primero es regenerado y después viene la fe. Pastor, esa es, digamos, la fe salvadora en todo caso, ¿no? Así es. Y ¿cómo interpretamos Juan cuando Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá?
y el que Ya, vive buena pregunta. no morirá jamás. Ya, buena pregunta. Eso es lo que dice, Jesús dice, aunque esté muerto, claro, ese es Juan capítulo 11, cuando habla de qué resurrección. La resurrección física en todo caso, o lo está Así hablando es. la fe Muy bien, Julio. Eso es. Estamos aprendiendo teología. El contexto, pastor. Claro, muy bien. O El sea, contexto. de qué resurrección está hablando Jesús? O sea, ¿de qué está hablando Jesús? De Lázaro, Cuando le pastor. dice, el que esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. Muerte física. Pero ¿por qué es que va a vivir? Porque va a resucitar. O sea, su vida espiritual no ha muerto. Su cuerpo sí, porque sabemos que, o sea, ¿por qué es que las personas mueren? También vamos a, con paciencia, vamos a llegar a escatología, que esa escatología es de los últimos tiempos, y ahí vamos a tratar el tema de la muerte. Bueno, el que quiera leer un poquito, ya, pero yo les hablo, o sea, desde acá un poquito también para poder ir relacionando, ¿sí? O sea, el día final, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los que han muerto? Aunque estén muertos, van a vivir, Sí, van a resucitar. Ahora, sabemos por las escrituras que el que muere, ¿qué pasa? Según 1 Tesalonicenses dice, los que duermen. Ahora, la pregunta es, cuando uno muere, ¿está durmiendo? ¿Qué está durmiendo? ¿El alma o el cuerpo? ¿A qué se refiere? Cuerpo. Interesante. Ah, ¿cómo? Perdón. Es- Yo el creo que cuerpo. duerme, el cuerpo duerme. No es A así. ver, a ver, a ver, Pastor, a te ver. explico. Sí, El cuerpo es inerte, descansa, vuelve a su lugar donde fue tomado. Pero ya, dice muere, el espíritu. muere, Perdón. ya. A ver, hermano Javier, digamos, alguien falleció, ¿no? En Ya, Cristo, ¿no? Estamos hablando de que fallece, porque también hay gente que muere sin Cristo. Alguien muere en Cristo, fallece, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué pasa con su cuerpo? su cuerpo Lo vuelve, enterramos, claro, vuelve, pero la persona no muere, pues, pastor. La ya. persona, la persona, por eso Sí. cuando leemos la parábola, el ejemplo, Lázaro y el rico, la persona, ¿no? Ujú, Su alma, su espíritu, ujú, está en el lugar donde, reservado, como está diciendo usted. ya. Para que Pero el cuerpo se separa del alma, lógicamente, por ¿ya? eso dice, Se ¿no? Dice, separa. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha muerto? lo que ha El muerto cuerpo. ha dejado el cuerpo, El cuerpo. pero no ¿Por qué? muere la Porque ese persona. cuerpo, claro, muy bien, porque la persona no es el cuerpo. Ojo, eso también Exactamente, vamos a explicar más adelante. O sea, una persona no es el cuerpo. Las así es. personas relacionan persona con cuerpo. No. No, la persona es otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es tres personas. Amén. Y el Padre no tiene cuerpo, el Espíritu no tiene cuerpo. El Hijo no tenía cuerpo hasta que se encarnó y tuvo cuerpo. Y, y, y Jesús murió. Pero ¿qué pasó con su cuerpo? Al tercer día resucitó con cuerpo glorificado, ascendió al cielo. Yo les hago una pregunta. Ahorita Jesús, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Con cuerpo o sin cuerpo? Con cuerpo Con glorificado. cuerpo. Porque cuando venga, por segunda vez, ¿cómo va a venir? Con cuerpo. Eso es un poco complicado, pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Ya? Me van siguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Es diferente, con la creación es diferente, ¿no? En el ahora, Jesús es el primero de esa resurrección, ¿no? Y él promete algo, que en su segunda venida vamos a resucitar. Aunque esté muerto, vivirá. El alma, uno muere, ¿qué pasa? Va a la presencia de Dios de frente. El alma no duerme. Cuando Tesalonicenses está diciendo que está durmiendo, es para decir que el cuerpo está inerte, duerme. Es una forma de decirlo, una forma bonita de decirlo, ¿no?
Podemos Es, decir, no está muerto, está pudriéndose. No, no quiere decir así, pues, porque ha fallecido su ser querido. ¿Cómo está ahí que ya los gusanos se lo comen? No, no, ¿me entienden, no? pastor, Ustedes acá lo trabajamos acá, pero ustedes no van a decir eso en la iglesia porque hay que tener respeto un poquito. Pero la realidad es que el cuerpo se descompone. Si no, acuérdense el cuerpo de Lázaro, ¿no? El cuerpo de Lázaro. Lázaro era creyente, sí, creía en Jesús. Igual murió, se enfermó y murió, pero su muerte era para manifestar las obras de Dios, acuérdense, en Juan, y resucita, pero Lázaro nuevamente va a morir, ¿no? Y, pero en ese momento era una señal para que reconozcan que Jesús es el que puede dar vida. Y en ese contexto él dice, ¿no? Aunque esté muerto, vivirá, ¿no? ¿Y qué le pastor, dice Marta? Yo sé que en el día final van, no, 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 le dice, ahora vas a ver. Y él, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Muy bien, sí, dime. en este momento lo que está aplicando también Jesús es un hebraísmo, se puede decir eso. Eh, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la ocasión en realidad, Lázaro estaba muerto, ¿no? Justamente Marta lo entiende, por eso es que le dice, ¿no? Bueno, yo sé que va a resucitar, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. Ahora, Jesús se está refiriendo a un acontecimiento que va a suceder en unos minutos, que va a ser la resurrección. Le digo eso porque no solamente le dice eso, sino le dice, y el que cree en mí, si vive, no morirá jamás. O sea, es de alguna manera está hablando un simbolismo o está haciendo un hebraísmo. Bueno, el punto es que Lázaro no va a morir. O sea, él no va a dejar de existir. Su alma no tiene la relación con Cristo. Ahora, eh, más datos acerca de Lázaro no nos dan, pero supongo que él llegó, no sé, a ver la resurrección de Jesucristo, ¿no? No lo podemos afirmar porque no tenemos ese relato, no lo vemos a Lázaro más adelante, ni a Marta ni a María, simplemente en el Evangelio lo vemos, pero habían 120 esperando su venida, ¿no? No sabemos si en el caso de Lázaro, sus hermanas recibieron el Espíritu Santo y estaban vivas para ese día. Posiblemente sí, estaban contados entre los 120, seguramente, ¿no? Y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo es una figura para hablar sobre la resurrección, ¿no? Ahora, el día final, el juicio final, ¿en qué momento Jesús habla sobre el juicio final? Lo habla en Mateo capítulo 24 y 25, el juicio de las naciones, ustedes ya saben. Y ahí es donde dice los acontecimientos que va a pasar en el último tiempo. Con Lázaro no explica mucho cómo va a ser el último tiempo, ¿sí? O sea, en la segunda venida va a haber el tema de la resurrección de los creyentes y de los no creyentes. Va a haber una resurrección general. Después lo vamos a ir viendo también, ¿no? Pero sí, utiliza esa forma para hablar de que hay una salvación y él lo que quiere enfocar que él es la resurrección. No es que él va a resucitar. No, no, él no es el resucitador de personas. Él es la resurrección, él es, que es muy diferente decir, él resucita personas. No, 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 él es la resurrección, es diferente. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Esos conceptos en Juan sería bueno que todos volvamos a repasar, estudiaron un estudio personal, en devocional, lo que sea, pero ahí están las especificaciones, porque él dice, no dice yo voy a resucitar gente, no, yo soy la resurrección. Es una declaración potente, ¿no? Impresionante. Muy bien. Entonces, ¿en qué nos quedamos, hermano Javier? Ya, estábamos hablando de la justificación Ya, y la justicia, sí, ¿no? la Entonces, justicia, la regeneración. así es. ¿Qué cosa es lo que hace el Señor Jesús? ¿No? Lo que hace el Señor Jesús es él dice, él es la justicia de Dios, pero el mismo Dios hace justicia. Jesús muere. ¿Y cuál es la acción de esa justicia? Nos justifica. Por eso que en Romanos
habla de la justificación de la fe. Y esa es una de las doctrinas principales. El Señor nos justifica. ¿Cómo nos justifica la obra? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Creer. Pero ya digo, ¿por cómo vamos a creer si estamos muertos? Entonces, ¿qué pasó? Hubo una regeneración. El Espíritu Santo obró ahí. Nos regeneró y ahí vino la fe. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo. O sea, pastor, ¿y cómo es el tema del bautismo? Ahí te bautizó el Espíritu Santo. Ya cuando viene y recibes el Espíritu Santo, ya te bautizó. Para algunos necesitan una segunda experiencia. Y la evidencia, dicen, según pentecostales y algunos otros, es la manifestación de hablar en lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero necesitan una segunda experiencia de bautismo, porque para ellos eso no es suficiente. Pero según cuando yo veo la Biblia, Jesús habla del bautismo, vendrá y los bautizará el Espíritu Santo. Ahí es el bautismo, ¿no? Y la evidencia, hermanos, no es hablar lenguas. O yo conozco gente que habla lenguas, seguramente ustedes también. Y se equivocan igual o peor que nosotros. Y a veces hacen cosas que uno dice, ¿y para qué Dios les ha dado lenguas? No sé, yo no puedo discutir si es lengua o no es lengua, porque yo no interpreto ni la entiendo. Pero la manifestación, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, es la regeneración. Es cómo vives. ¿Y sabes para qué te ha regenerado el Señor? Obviamente el Espíritu Santo, todo eso. ¿Para qué? Para hablar con valentía. ¿Qué cosa? El Evangelio. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. O sea, ¿qué cosa hablo hablando lenguas, haciendo, no sé, algunas manifestaciones, ustedes ya saben, ¿no? ¿Alguien se va a evangelizar por eso? Yo no digo que no lo tengan, si lo tienen, excelente, está bien. Pero eso bíblicamente no es la evidencia. Aunque hay textos que se hablaban lenguas, todo, ¿no? Pero, ¿cuál es la evidencia del Espíritu Santo en la persona? Que hablen con valentía. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis, a ver, déjame buscarlo un ratito, por favor. Un ratito, no me acuerdo dónde está. Apocalipsis 21. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 21? No todo, ¿no? Vamos a poner los lentes porque 21. a veces me olvido y creo que todavía veo. ¿Qué versículo, profesor? Ya no veo mucho la letra chiquita. 21, 21. 8. 8, sí. Solamente la primera parte, nada más. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya, muy bien. Mira, dice que esos son los que van a ir al infierno, ¿no? Entonces, tú estás lista, ¿no? Ya. ¿Quiénes? Hay dos características que empieza la lista. ¿Con qué empieza? Cobardes e incrédulos. Con los cobardes y los incrédulos. El peor pecado que existe es ser incrédulo, no creer. A veces nosotros nos asombramos, pero, o sea, tampoco no van a pensar que yo estoy a favor, ¿no? O sea, yo sé que es incorrecto. Por ejemplo, con los fornicarios, con los adúlteros, ¿no? Entonces, con los afeminados. Y sí, sé que son pecados escandalosos. Está mal, yo no digo que esté bien. Pero nos olvidamos estos dos. ¿Quiénes son los incrédulos? O sea, los que no le creen al Señor. Pero antes de eso, ¿qué dice? Los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que no tienen miedo, hicieron su decisión por Cristo. Que no son valientes. Lo contrario, ¿no? Simple. Vamos por lo más simple.
Los cobardes son los que no son valientes, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿quién es valiente, valiente? La pregunta, según el contexto. Mira lo que dice el versículo 6, perdón, 7. ¿Siete? ¿Qué dice? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién es un valiente? El que vence. El que vence. Mira los elementos que presenta Apocalipsis. Es el que vence. ¿Quién es el que vence? Ahora, vamos a ver. Ahora, repito nomás, porque este es interesante para entender esta parte. Capítulo 1, capítulo 2 del mismo Apocalipsis. Capítulo 2. Es el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Capítulo 2 y parte del capítulo 3. Usted ya conoce. Versículo 7. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dice la palabra? Al que venciere, le daré. Ya. ¿El que vence qué? Mi pregunta es, ¿qué cosa es lo que tiene que vencer? Mira, ahora, si tú notas al mensaje de Esmirna, versículo 11, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño. Versículo 17, la iglesia de Pérgamo, al que venciere daré. Y a las 7 iglesias le dice al que venciere. Mi pregunta es, ¿vencer qué? Mm, A ver, y cada iglesia tiene características, ¿ah? Cada iglesia, por ejemplo, la de Éfeso, la de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, le dice, ¿no? A ver, ¿dónde está? Versículo 2, 2, 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, la iglesia de Éfeso es una iglesia ejemplar, y tienen una capacidad de discernimiento, trabajan, interesante, ¿no? Tienen paciencia, que es difícil, difícil. Son características del fruto del Espíritu Santo, ¿o no? El Espíritu Santo está ahí con los efesios. Y dice, pero has visto, has probado los que dicen ser apóstoles, no lo son. O sea, ese es, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es una iglesia de fuerte, ¿no? Una iglesia fuerte, pero le dice algo. Pero tengo contra ti qué cosa. ese es tu primer amor. ¿Ya? ¿Y qué cosa es tu primer amor? Cuando dice así, El ¿qué amor a Dios. piensan? Es el amor a Dios, pastor. El amor a Dios. Yo creo que ellos seguían amando a Dios porque por eso lo hacían. Pero que ha perdido el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿Qué saben Yo, sobre, digamos, solamente como ejemplo, a qué se refiere con ese primer amor? yo pienso, pastor, que es ese amor que es como apasionado, que es un Ya, amor que lo deja todo. Entonces, como que ya, haces a la iglesia le dice, ¿no? Tú predicas, haces un montón de cosas, pero has perdido tu primer amor. Y pueden hacer todo eso, pero ya, sin amar o sin estar apasionados a- para Dios, con ese amor. ya, ya. Ahora, el punto está a quién va dirigido ese amor. O sea, ¿por qué la iglesia, esta iglesia, obra, hace obras? ¿Por qué esta iglesia trabaja? ¿Por qué tiene paciencia? ¿Por qué? Dice que lo hacían por amor. Ese amor lo han perdido. Y ese primer amor es entender
qué es el amor. O sea, ahí el punto es entender qué es lo que piensa Jesús, porque ¿quién está hablando acá en Apocalipsis? A Juan. ¿Quién le está hablando a Apocalipsis? ¿Quién a quién le dice? Claro, ¿El Espíritu Santo, el Padre el Espíritu o el Hijo? Santo le dice, el Espíritu Santo. A ver, con cuidado. ¿Quién está hablando? Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios ¿Quién está dio. hablando? Jesucristo. Jesucristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos vamos entrando, no sé si me van siguiendo la idea. O sea, estamos tratando de entender qué es lo que Jesús quiere decirnos. Cuando hay una revelación en las Escrituras, ¿quién lo dice? Acá lo está diciendo Jesucristo, ¿no? Juan a las 7 iglesias, versículo 4, ¿no? Les escribe, pero él escucha de alguien, ¿no? Versículo, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al sea gloria, el imperio. He aquí que viene con las nubes, interesante, ¿no? Ahí habla el tema de la segunda venida y todo ojo lo verá. Eso sí, ya ahí vamos avanzando. Yo soy el alfa y el omega. Entonces, hay una presentación de esta revelación, esta visión. Es Jesucristo que le está revelando a Juan. Y dice, versículo 9, yo Juan, ¿no? Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en paciencia de Jesucristo. Yo estaba, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Versículo 11 ratifica, le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe. Entonces, ¿quién está dictando? Jesucristo. Jesucristo. Le está diciendo, ¿no? Pero él está en una visión. Ujú. ¿Quién le está diciendo? Jesucristo. Entonces, ahora, por acá está... ya. Capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El tema de el ángel, ¿quién será el ángel? ¿No? Puede ser un anciano. Algunos piensan que es bueno, para los que creen que hay una potestad cuidando ciertas cosas, bueno, eso ya lo van a ver cuando llegue Apocalipsis, ¿ya? Ahí tenemos que estudiar mucho. Pero le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelarios de oro. Interesante, ¿no? ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candelarios? Ahora, estos candeleros de oro, ¿qué representa? 7, dice, 7 candeleros. Y le va a hablar a las 7 iglesias. ¿Quiénes son los 7 candeleros de oro? Simple, ahí dice las iglesias. Estas 7 iglesias. Ahora, ¿qué hace Jesucristo? Él está caminando en medio de ellas, ¿ah? El que anda en medio de o sea, él anda en medio de su iglesia. Por eso que él sabe lo que yo conozco tus obras, le dice a Éfeso, tu arduo trabajo, pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Has perdido tu primer amor, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el amor? Porque eso es lo que tenemos que responder. Lo que yo quiero que vayan viendo es cómo estamos haciendo la metodología para hallar a qué se refiere el amor ahí. Que no es nuestro tema, pero tenemos que ver en este tema cómo sale esa palabra. Entonces, Jesucristo es el que está diciendo, y Jesucristo tuvo en los evangelios un encuentro con una mujer, y estaba Simón el fariseo. Y esta mujer, ya conocen, ¿no? Echó perfume, todo. Y Simón el fariseo dentro de sí dijo, si supiera que esa es una mujer, ¿no? Una mala mujer, ¿no? No se dejaría tocar, pero este no es el Cristo. Y Jesús dice que entendiendo lo que él pensaba, le dijo, ella ha hecho esto, ¿por qué? ¿Por qué ha hecho esto? Porque ama, pues, Porque sus pecados han sido tan graves y han sido perdonados. Y al que se le perdona más, ama más. La iglesia, cuando nosotros nos convertimos,
sabemos lo que nos ha perdonado el Señor. ¿Y cuál es nuestra expresión? Amarle. ¿Qué había empezado Éfeso? Muy bien, amarle, porque el Señor le había perdonado, había hecho todo y ellos empezaban a hacer todo esto para él como una señal de adoración, etcétera. Pero en el transcurso del tiempo, ¿qué había pasado? Habían perdido ese amor. Es Y amor ya estaban inicial. haciendo ya, ¿sí? Se entiende, ¿no? Es ¿Sí? el amor inicial de todo creyente, pastor. Ese es el amor inicial, ¿no? El amor que te motiva a hacer las cosas. ¿Qué es lo que te motiva a hacer? El agradecimiento al Señor que te ha perdonado pecados y te da el privilegio de estar ahí. Pero cuando pasa el tiempo tenemos que tener cuidado, que a veces nos creemos como con el derecho. Es que yo tengo más tiempo en la iglesia, ¿no? Entonces tengo el derecho. Y ya estás perdiendo tu primer amor. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos cometer el error de tratar no bien, ¿no? O sea, a veces, esa es la diferencia, ¿no? Cuando estamos como los pies sobre la tierra y entendemos bien, vamos a recibir a las personas en la iglesia, ¿no? Pero cuando no, ya empezamos nosotros a hacer el filtro. Ya no es Jesús, sino ya nosotros. Has perdido tu primer amor. Entonces, vamos viendo que el primer amor tiene que ver con qué, con hablar la palabra de Dios a otras personas. O sea, tú como, no sé, ¿cómo ustedes manifiestan el amor a otras personas? No, no es abrazándoles, ¿no? O sea, sí, bueno, yo no digo que no abracen, abracen, den la mano, recíbanles bien, pero ¿cuál es la mejor manifestación de amor a otra persona? Hablarle de Cristo, hablarle de Cristo, hablarle del Evangelio. Y para decir eso, ¿qué necesitamos? Estar llenos del Espíritu. Ya. Ustedes saben que Hechos del Espíritu Santo, ¿qué dice? Que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Valentía. Entonces, el punto principal que está acá, y ahí ya con eso terminamos esta parte, que quiénes son los que encabezan para ir al infierno, son los cobardes, los que no hablan la palabra de Dios a otros. ¿Y por qué? Porque son incrédulos, no creen, creen que eso no es suficiente. Y eso es suficiente. En la Biblia, ¿qué cosa es el Evangelio? Según Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué cosa es el Evangelio? Dice Buenas nuevas. Pablo, no, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? porque es Poder poder de de Dios Dios. para salvación. Entonces, hermano, es bastante simple, pero a veces nosotros nos alejamos de eso, ¿no? Y empezamos a tener buenas obras, a crecer todo, pero nos olvidamos de el primer amor, ¿no? Y cuando volvemos al primer, eso es lo que tenía el Señor contra, por ejemplo, ¿no? Y así ustedes pueden ir analizando cada iglesia, ¿no? Y poder comprender dónde está el punto en el cual tenemos que volver. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces, la justicia de Dios, la justicia de Dios tiene que ver con hacer lo correcto, ¿no? Habíamos visto también la descripción de la justicia de Dios, ¿no? Según estos textos, es perfecta, amada, verdadera, recta, maravillosa. ¿Cómo se manifiesta la justicia del Señor? De dos formas, ¿ya? Esto es importante. Condenando al impío. O sea, la justicia es, la paga del pecado es muerte. O sea, tiene que manifestarse. ¿Condenando a quién? Al impío. Esa es la justicia del Señor. No, no va a tomar por inocente al culpable. ¿Se acuerdan? No lo va a tomar. O sea, así se manifiesta la justicia. Pero también su justicia se manifiesta perdonando en Cristo al arrepentido. Ahora, este arrepentimiento, yo les hago una pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Es algo que sale del hombre o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? O sea, yo tengo la capacidad de arrepentirme. ¿Es posible? Bueno, o sea, yo, o sea, lo que yo pienso es que arrepentimiento es cuando te das cuenta de tu error y ya no lo vuelves a hacer. Es un cambio de vida. Ya.
Ya, eso es lo que es el arrepentimiento. Mi pregunta va más por el tema de am, la fuente del arrepentimiento. ¿Quién es la fuente del arrepentimiento? ¿Nuestra propia conciencia? O No, sea, el arrepentimiento sale de mí, o sea, yo veo, sí, me arrepiento y vengo al Señor. ¿O qué? ¿Cuál es la fuente del arrepentimiento? Es mi pregunta. ¿Cuál piensan que es? Pastor Pablo le dice a los corintios en la segunda Ya, carta, él se gozaba de que ellos se habían compungido para arrepentimiento, después de que lo que les ya, había dicho, porque el Espíritu bien, les había... ya. El arrepentimiento, hermanos, no es algo que no, tampoco no es de nosotros. El espíritu. Espíritu Santo. Muy bien, Zuli, muy bien, Julio. El arrepentimiento te lo da el Espíritu Santo. Nadie te convence de que eso es pecado si no está el Espíritu Santo. Por eso, hermano, esto es importante. A veces hay personas que no están que le hablamos, le decimos el lugar del infierno y todo, y nos peleamos y en vez de tratar de hacerle entender o orar para que escuche el Evangelio. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces, yo no me puedo arrepentir si no me convenzo que eso es pecado. Por eso que muchos a veces en la iglesia sí están asistiendo, pero hay cosas que no lo cambian sabiendo que es pecado y no, ¿por qué no pueden? ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. El arrepentimiento es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, el hecho de tener el Espíritu Santo hace que no pequemos, no, ¿no? Sabemos que sí, pero el arrepentimiento, ¿cómo viene? ¿Ustedes se acuerdan? Pródigo, el hijo pródigo. Dice que él se fue malgastó. y cuando ya le fue mal, después regresó, pero no regresó porque en sí le fue mal, pues claro. Hay gente que regresa porque le fue mal, pero el texto bíblico habla de pródigo que volvió. ¿Por qué? Porque se Porque, recordó. Sí, sí. Sí, Sol. porque ahí dice que él entró en sí y recordó lo que había vivido en la casa de su padre. Y Ya. ¿Y qué? el Espíritu Santo, él nos hace Ya. como que nos recuerda, ¿no? Así es. El texto no dice, ¿no? El texto que explica a Jesús no dice que fue el Espíritu Santo. Pero nosotros cuando vamos leyendo tenemos una revelación más. ¿Qué pasó con Pródigo? No, es que él entendió, le hicieron entender la vida, el golpe en la vida te hace volver. Bueno, son las cosas que Dios utiliza, pero el arrepentimiento, yo conozco gente que ha vuelto y vuelve en lo mismo, ¿no? Pastor, ¿puedo Como leer? hay un texto que dice como perro que vuelve a su vómito, ¿no? O sea, así son los tibios, ¿no? Vuelven al vómito. O sea, la idea del perro que vuelve a su vómito, no sé si ustedes han visto a un perrito, a veces está comiendo algo y está malogrado, se da cuenta y de ahí lo vomita, ¿no? Y después tú dices, "Pues, ¿quién volvería a comer eso, no? Que lo ha botado, no, los perritos van y lo vuelven a comer. Y uno dice, qué asco, pero justamente la figura está como perro que vuelve a su vómito. Vuelven a comer de lo mismo que le hizo daño. Y uno dice, pero ¿por qué? Es por su naturaleza, no ha sido regenerado. Entonces, el texto el texto que estamos hablando del hijo pródigo dice, volviendo en sí, dijo, en casa de mi padre, ese papá es particular, ¿no? Dice que ese padre, sus trabajadores comen a la mesa con él. Eso no es normal en esa cultura. Los trabajadores no comen en la mesa del dueño, pues, ¿no? Del patriarca de ahí, no, no comen. Son sus obreros, comen separados de la familia, pero este padre es diferente. Comen, y él dice, ¿no? Yo estoy acá y no puedo ni comer la comida de los chanchos. O sea, ¿te imaginas la situación cómo es? Entonces dice, volviendo en sí, dijo, volveré a mi padre y le diré, he pecado contra ti y contra el cielo. Eso es arrepentimiento, hermanos. Eso es arrepentimiento, cuando uno se da cuenta que le ha fallado a Dios.
cuando le ha fallado a otra persona, en este caso, ¿no? Y me haré uno de sus jornaleros. Humildad, yo no quiero mi posición. Obviamente ya sabemos cómo es el Padre, ¿no? Lo recibe y lo restituye en todo. Pero eso es arrepentimiento. Muy bien, ahora sí, Julio, disculpa, me habías dicho, querías hablar. Puedo leer solamente 2 Corintios 7, ahí creo que está un poco más explicado, 2 Corintios 7, el versículo 9 y el 10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Perdón. La tristeza de Dios produce, o sea, cuando Dios nos entristece, produce arrepentimiento, o sea, viene de parte de Dios, ¿no? Viene de parte de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender, y acá, hermanos, estamos conociendo más a Dios o no, no sé si esto lo comprendíamos bien, pero estamos conociendo más a Dios, o sea, ¿cómo es Dios? Dios nos da todo. ¿Cómo es la salvación? Él hace todo. Él nos revive, nos regenera, nos pone fe, nos pone arrepentimiento. ¿Y sabes qué más? Y vamos a tratar más adelante, no, o sea, nos justifica, mejor dicho, la justificación, porque estamos hablando de la justicia de Dios, pero no solamente hace eso, sino ¿sabes qué hace? Nos ayuda a perseverar, nos hace perseverar hasta el final, cuando Él nos ha elegido, nos ha dado su gracia. Entonces, eso es una esperanza, hermanos, para todos. O sea, yo voy a poder vivir, resistir hasta su segunda venida. Sí, para eso te ha dado el Espíritu Santo. No, yo no creo que pueda. No, Él ha puesto su Espíritu Santo, te va a dar todo lo necesario para que vayas creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso es lo que da esperanza. Eso se llama santificación. O sea, que yo no voy a poder. No sé si yo les voy a comentar. Yo cuando empecé en la fe dije, pucha, yo voy a fallar. ¿Para qué voy a empezar si voy a fallar? Yo decía así porque me veía antes, yo voy a fallar. Y creo que muchas personas que he conversado se sentían lo mismo y no voy a fallar. Pero hay una promesa que justamente cuando yo llegué a la iglesia, el pastor, el misionero que estaba en ese tiempo, me habló de eso. El Señor te ha elegido. Y yo decía, esas son cosas maravillosas, ¿no? Me ha elegido, me ha justificado. Ahora Él se va a encargar de santificarte. No voy a poder, o sea, por dentro decía, voy a fallar, voy a hacer ridículo, voy a hacer quedar mal, o sea, peor, voy a avergonzar a la iglesia, seguro voy a hacer algo. Pero no, la Biblia enseña, y ahí aprendí, que Él nos ayuda a perseverar. Es una de las doctrinas de la Reforma muy importantes, la perseverancia de los santos. ¿Quién hace perseverar a los santos? El Señor, a través de su Espíritu Santo. Los hace perseverar hasta el final. El que empezó la buena obra. La va a terminar. Amén. Todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Hay que preocuparnos de qué? ¿De que nos vaya bien? No. Hay que preocuparnos de amar más a Dios. ¿Y cómo amo más a Dios? Cuando yo lo conozco en la intimidad, cuando nos acercamos en adoración, ¿no? Pero no solamente el misticismo, sino el conocimiento de la palabra de Dios y de ahí mi experiencia, como el tema. O sea, yo conozco la Biblia, pero tengo que experimentarlo, vivirlo, lo que las Escrituras dicen. Entonces, de eso se trata la justicia de Dios, ¿no? Es impresionante porque Él hace todo. Él es el juez, pero a la vez también es el abogado, el paracleto. Eso vamos a ver también en el Espíritu Santo. O sea, el paracleto significa abogado. Él es el paracleto. Jesús dijo, les voy a enviar otro paracleto. Ya, busquen ahí el texto, dice otro paracleto. Si dice que va a enviar otro paracleto, la pregunta es, ¿quién era el primer paracleto? ¿Quién era el primer paracleto? Jesucristo. Listo. Mientras que estaba con ellos, Él los defendía. Él oraba al Padre. Él le decía, vamos para acá, vamos para allá. Cuando Juan y Jacobo estaban los hijos del trueno, pues, Señor, nos han choteado en Samaria. Oramos para que envíe fuego del cielo. Y Jesús le dice, tranquilo, o sea, sereno, morenos. No sé lo que, ¿qué pasa? ¿No? Yo estoy hablando de mi versión, ¿no? Pero
O sea, ahí también lo frenó, no, tranquilo, no hagan eso, ¿no? Pedro, mi vida daré, tranquilo, Pedro, ¿no? Me vas a negar después, ¿no? Otra pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy Cristo? Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, muy bien, has dicho Pedro. Entonces, mientras que él estaba, él los defendía, les enseñaba, los guiaba. Y cuando Jesús va a partir, ellos están con su corazón turbado, ahí dice, no, nosotros a veces no entendemos mucho corazón turbado, ¿cómo será eso? O sea, estaban tristes, se va a ir, o sea, hemos dejado todo y se va a ir. Y él le dice, no, voy a enviarles otro paracleto, porque lo que se les viene con todo. Si a mí me van a matar, a ustedes también los van a aborrecer. Oye, con ese mensaje de parte de Jesús, yo no me animo a hacer las cosas. Y encima se va a ir y me va a dejar solo. Pero le da la promesa de el otro consolador, el otro paracleto, ¿ya? Entonces, así es como el Señor trabaja. Muy bien, vamos ya son 8:30, vamos a descansar ya un rato para que se preparen su cafecito, no sé, su, si están llorando, tienen que tomar ¿cómo se llama esa? Agua, hay una Un agüita, ¿no? matecito. Agua de azar, No, agua de hay azar. una agua, Agua de azar. ¿agua de qué? Agua de De azar azar. para que se tranquilicen. No, un mate. Ah, es una Un broma. mate Ya, argentino. Voy a entonces, abrir la receta. ya, excelente. Listo, entonces hasta ahí avanzamos y de ahí no, ya terminamos un poquito más el tema de algunos atributos, ¿sí? Muy bien. Si hay preguntas en el segundo tiempo. Segundo tiempo. Descansamos. Ah, Pastor Esteban, para que aguante la grabación, pause la grabación.